Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Así es, chicos hermosos, es una torre fuerte el nombre de nuestro Señor, donde podremos estar seguros. La Biblia dice que Él es nuestra roca de nuestra salvación, ¿verdad? Y también es una torre fuerte donde podemos refugiarnos. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de hombres y mujeres de la Biblia. Espero que lo estén disfrutando mucho. Yo también lo disfruto al estar estudiando y dicen que el que parte y comparte se lleva la mejor parte. A mí me ha tocado de que al estar estudiando cosas que no había visto en la Biblia, de repente saltan a mi vista y me doy cuenta de muchas cosas a las cuales Dios nos está enseñando. Y bueno, pues hoy veremos la historia del profeta Samuel. Lo he hecho en dos partes porque al terminar toda la historia de Samuel vi que era muy largo. Entonces no quiero dar un video tan largo para que ustedes puedan disfrutarlo cómodamente. Y lo voy a dar entonces en dos partes, que las voy a subir al mismo tiempo porque ya lo tengo. Lo voy a grabar en dos videos, pero para que ustedes estén enterados. Y bueno, ya recordamos que Ana no solo le pidió sencillamente a Dios un hijo, sino que también le dijo al Señor que lo iba a dedicar para él. Luego vimos que el sacerdote Eli se unió a la oración de Ana para que Dios le concediera ese hijo. Y la Biblia dice que si se pusieren dos de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre Celestial que está en los cielos. Y eso fue lo que sucedió con Ana. Porque donde están dos o tres congregados en el nombre del Señor, nuestro Señor ahí está en medio de nosotros. Esto lo dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, versículo 19 y 20. Y bueno, pues entonces Dios respondió dándole a Ana 3 hijos y 2 hijas. Y Ana cumplió su promesa entregando su primer hijo a Dios para que le sirviera de tiempo completo en el templo. La Biblia dice que el joven Samuel crecía delante del Señor. Y dice que también aún siendo Samuel un adolescente ya ministraba delante de Dios vestido de sacerdote, vestido con un traje de lino fino y con un efod. El efod era una especie de chaleco sin mangas o más o menos lujoso que se ponían todos los sacerdotes para que les cubriera especialmente la espalda. Este efod estaba decorado con materiales de oro y también en color azul, púrpura y carmesí. Tenía 2 sombreras y un cinturón tejido hechos de los mismos materiales que complementaban su vestidura. Y en las sombreras tenía 2 piedras de ónix inscritas con los nombres de los hijos de Israel. El que Samuel ministrara en su adolescencia como sacerdote era una irregularidad porque era muy joven, mas no se sabe si la Biblia no lo dice, que Elí haya recibido indicaciones específicas de Dios para así poner a Samuel a ministrar a ese tiempo, en la adolescencia.
Lo que sí dice la Biblia era que Samuel era un joven fuerte y vigoroso. Sin embargo, las irregularidades en el ministerio de Elí ya eran muy notorias por todo el pueblo, y Elí llegó a ser cómplice de sus hijos en su abominación. Por lo tanto, Dios revocó su otorgamiento de sacerdote perpetuo a la casa de Aarón. Como recordaremos en los antiguos videos que hemos visto acerca de las leyes que Dios le dio a Moisés, estos linaje, pues así podríamos decirle, linaje de familia de parte de Aarón, Dios había bendecido para que fueran sacerdotes para siempre. En todo el pueblo de Israel siempre existiera un hijo de Aarón, el que dirigiera, o de la familia de Aarón solamente, ¿verdad? Era una familia de sacerdotes. Pero con la situación de los hijos de Elí, que cometieron esa abominación, y Elí, al no corregirlos, se hicieron parte de ello. Esto es muy importante, chicos, aprenderlo, porque por aquí hay un dicho mexicano que dice que tanto peca el que mata a la vaca que el que le detiene la pata. Esto quiere decir que aunque nosotros no hagamos nada malo, si estamos involucrados con personas que están haciendo algo incorrecto delante de Dios, nosotros también seremos causantes de ese juicio de Dios en esas personas. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también nos enseña que Él es justo, porque tarde o que temprano se viene el ajuste de cuentas de todas esas cosas que se han hecho mal, ¿sí? Entonces ahí es cuando hay demasiadas dificultades y hay que revisar nosotros de nuestra vida de dónde comenzó todo esto, por qué vino esas situaciones. Porque un hijo de Dios, como dice la Biblia, deberíamos de ir de victoria en victoria, ¿sí? Y de gloria en gloria. Bueno, todo esto nos enseña que Dios es soberano y que puede revocar sus promesas. Por lo mismo que Él es soberano y santo, Él puede quitar aquella encomienda o aquella promesa que había puesto sobre algunas personas. Porque hay promesas condicionadas. La única promesa que no tiene una condición es la salvación. El Señor nos la da de pura gracia. Es un regalo de parte de Dios y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en ella. Porque hasta la fe Dios nos la ha dado para ponerla. Y desobedeceríamos o seríamos muy necios si la fe la ponemos en otra cosa y no en creer de que Jesucristo nos ha salvado. Y bueno, la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran a Él, ¿verdad? El llamamiento de Samuel fue así. Como vimos en el video pasado, el sacerdote Elí, al permitir que la corrupción entrara al templo, pudimos darnos cuenta del descuido espiritual por el cual la nación pasaba. En aquel tiempo, la palabra del Señor era de estima escasa y no había visión manifiesta. La visión del sacerdote que Dios levanta es muy importante para que el pueblo no se estacione en la flojera. La vida espiritual, como la misma palabra lo dice, es como un espiral ascendente, que cuando la palabra escasea, el enemigo alcanza la obra y la corrompe con pecados de la carne. Aunque palabras proféticas habían en aquel tiempo, habían sido dadas, pero como dice aquí, como hemos sido testigos en el último video, el cumplimiento de esas palabras se habían dado como la muerte de Elí y sus hijos. Pero el oficio de profeta aún no se había establecido en Samuel. Dentro de la profecía que trajo el profeta al sacerdote Elí, también Dios manda decir que levantaría para él un sacerdote fiel que le haría conforme a su corazón y a su alma,
y que mismo Dios Padre le edificaría una casa firme y andaría delante de él su ungido todos los días de su vida. Todo este hermoso mensaje se refería a nuestro amado Señor Jesucristo, que hoy es nuestro único sumo sacerdote para siempre, y es quien gobierna y gobernará en el reino milenial. Y los sacerdotes que levante nuestro Señor Jesucristo también serán ungidos para siempre. En aquel tiempo los líderes de Israel pensaron que el arca del pacto les daría la victoria en su batalla contra los filisteos. Aunque el arca era un símbolo de la relación especial de Dios con ellos, el arca como material no tenía ningún poder intrínseco. Es decir, solo era un símbolo de la presencia de Dios. Por sí sola, el arca no tenía ningún poder. Lo mismo que ningún artefacto o ritual religioso tiene algún poder espiritual, sin importar cuál sagrado sea para nosotros. Jamás eso nos podrá ayudar, porque Dios es el único que salva, es el único que sana y es el único que prospera. Porque Dios es espíritu, pero también es una persona celestial y única, maravillosa y santa. Incluso Dios a nosotros nos puede usar como instrumentos, pero es su poder el que hace prodigios, maravillas, sanidades a través de nosotros. Nosotros no debemos de olvidar jamás, ¿verdad?, que no somos nosotros los que hacemos esos prodigios o maravillas o milagros, sino al ser instrumentos del Señor. Todo esto debemos de tener cuidado y jamás se nos debe de olvidar, porque es pecado de idolatría atribuirle a algo o a alguien un milagro o una maravilla, porque solo Dios es creador. Nadie, absolutamente nadie más. Dios estableció la credibilidad de Samuel en Israel, su pueblo. A medida que Samuel declaraba al pueblo fielmente los mandatos de Dios, el Señor mostraba aún más su gloria a través del profeta. De igual modo, a medida que usted obedezca a Dios, le reconocerán las personas o su familia como un fiel servidor de Dios. ¿Cómo Dios llamó a Samuel? Aconteció que un día, mientras todos dormían, el Señor llamó a Samuel diciendo: Samuel, Samuel. Los teólogos dicen que probablemente Samuel tendría alrededor de 15 años cuando el Señor le habló por primera vez. Y al escuchar Samuel la voz, fue corriendo a preguntarle al sacerdote Elí, que dormía. Y Elí, al despertarse, le dijo: Hijo, yo no te he llamado, vete otra vez a dormir. Y Samuel obedeció. Y volviendo Samuel a dormirse, el Señor le volvió a llamar diciendo: Samuel, Samuel. En ese entonces Samuel aún no sabía reconocer la voz de Dios, por lo que fue de nuevo con Elí, y Elí le vuelve a decir que él no le había llamado, que se fuera a dormir. Y sucedió el llamado de Dios una tercera vez, y esta vez entendió Elí que era Dios quien estaba llamando a Samuel, y entonces instruyó a Samuel diciendo: Debe de ser el Señor que te está llamando. Si vuelves a escuchar su voz, tú debes de responderle: Habla, Señor, que tu siervo oye. Y entonces hizo como Elí le había dicho y se fue a dormir. Y esta vez vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y dio Jehová entonces la sentencia contra Elí y su descendencia por haber permitido las abominaciones en el templo.
Esta escritura está en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 en adelante. También esta escritura nos confirma que Dios del Antiguo Testamento y Jesucristo en el Nuevo Testamento es el mismo Dios, por su forma de llamar a sus discípulos. Cuando les encomendaba una palabra, Jesús les decía, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, Jesús les dice a Marta, la hermana de su amigo Lázaro, el que posteriormente resucitó, le dijo un día, Marta, Marta, afanada y trabajada estás con muchas cosas. Otra similitud está en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, cuando el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Le dijo Jesús. Cuando Samuel le contó a Elí lo que había dicho Dios al día siguiente, Elí, y si se hubiera arrepentido Elí de todo el mal que había hecho, el Señor probablemente le hubiera perdonado por todas las cosas y todas las cosas hubieran cambiado, porque el arrepentimiento siempre traerá salvación. Tal vez sí hubiera habido juicio porque el pecado corrompe y el pecado siempre trae una retribución, pero no es porque Dios específicamente agarre una vara y nos pegue, sino es el mismo pecado que eso es lo que sucede. El pecado se desarrolla y da como fruto aflicción y muerte. Eso es lo que trae el pecado. En aquel tiempo los sacrificios eran válidos. Si hubiera arrepentimiento en las personas, Dios los perdonaba haciendo algún tipo de sacrificio como lo había mandado en las leyes. Pero hoy, gracias a la cruz del Calvario, el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo es más que suficiente para salvarnos de cualquier tipo de pecado. Mas es muy importante conocer a Dios a través de su palabra para no atropellar sus leyes y su gobierno, porque si bien Dios no nos condena a muerte eterna por su Hijo amado Jesucristo, pero sí, como hijos de Dios, debemos de saber que pasaremos alguna situación de consecuencia por el pecado. No olvidando que Dios es santo, santo, santo. Por eso Jesucristo nuestro Padre siempre nos cuida y nos conduce por el camino de la verdad y de la vida. Porque en este mundo hay muchos caminos, pero solo un camino es el de Jesucristo y es el único que nos lleva a la vida eterna. Los demás caminos en la vida, en este mundo, no nos pierden en una vida infructuosa espiritualmente hablando y nos conducen a un callejón sin salida. Añadiendo que al salirse del camino de Cristo se exalta la carne y con ello el pecado, y esto es lo que trae las consecuencias muy dolorosas a las personas. En el sacerdote Elí no se vio fruto de arrepentimiento, si no haya quitado a sus hijos del ministerio, y así podía haber evitado la destrucción que no solo vino al sacerdote, sino también a todo el pueblo, porque es cuestión de tiempo para haber manifestado el fruto del pecado. El Señor siguió llamando a Samuel de tiempo en tiempo, aunque la vida nos marca en aquel tiempo otros profetas, pero Samuel fue el primer profeta de oficio establecido y levantado personalmente por el Señor. Luego vemos en las Escrituras que el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Dios podía haber evitado todas esas muertes en esa batalla, evitando todo, pero esto no nos muestra
Pero esto nos muestra que Dios nunca estará de parte del pecado. Él es un Dios santo y dejó que todo esto aconteciera para erradicar el pecado de su pueblo. Para el pueblo de Dios el arca era una grande bendición, pero para sus enemigos se convirtió en una maldición. La Biblia dice en Mateo capítulo 21, 44, que el que cayere sobre la piedra se refiere a Jesús, sería quebrantado. Pero si Jesucristo cayere sobre alguien, sería hecho polvo, sería desmenuzado. ¿Cómo quiere usted que Jesús llegue a su vida? ¿Como una roca firme donde usted construye su vida y su casa? ¿O al final de su vida quiere que Jesús caiga sobre usted con su justicia por no haberse arrepentido de sus pecados y aceptado el camino que Dios ofrece a través de la cruz del Calvario para su salvación? La humanidad es muy creativa para crear métodos supuestos de salvación, pero lo que hay que tener cuidado en aceptar esos métodos humanos es que no vayamos a estar rechazando el único camino que Dios nos dio para salvarnos. Y esto sería un desprecio para nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús está siempre con sus brazos abiertos para que todo aquel que cree en Él y le entregue su vida no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si nosotros llegáramos a arrepentirnos hasta después que nos muramos, después de muertos, ya no hay salvación. Todo debe de hacerse en vida. Como vimos en el video pasado, los filisteos burlones se llevaron el arca al templo de su dios Dagón para enseñorearse de todo el pueblo, diciendo que su Dios había derrotado a nuestro Dios Yahvé, el Dios de Israel. Pero el Señor se manifestó asombrosamente con su fuerza y su dominio por encima de todos. El Salmo 103, versículo 19 dice que Dios estableció de manera irrefutable que el único Dios verdadero es Él. Esto está en 1 Samuel, capítulo 5, versículo del 3 al 6. El Señor quiso que los filisteos supieran que si Él hubiera querido, habría podido derrotarlos. Sin embargo, Jehová quiso demostrar su señorío y soberanía a todo el mundo, para que el mundo lo reconozca como el único Dios verdadero. De la misma manera lo quiero hacer hoy, en este tiempo, al mundo, para que también conozcan su obra, la obra de salvación que Él hizo en la cruz. Dios obra y actúa en este tiempo a través de sus hijos, y para ello nos ha dejado estas hermosas escrituras, que les pido de favor que las lean en su casa para ahorrarnos tiempo. Yo siempre les he pedido que cuando vean estos videos se acerquen una libreta, un lápiz o una pluma para poder anotar los versículos de la Biblia que no alcanzamos a leer aquí, para que ustedes en su casa los lean con calma y los mediten y que puedan recibir la enseñanza de primera mano, lo que Dios les quiera revelar a través de la lectura de esos versículos. Entonces les pido de favor que en su casa busquen el libro de Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23. Y también Romanos capítulo 14, versículo 11 y 12. Dios no quiere ser tratado como un ídolo, porque Él merece toda nuestra lealtad y todo nuestro respeto y amor, exclusivamente para Él. La Biblia dice que Dios nos creó para su deleite, pero es un deleite para sí mismo.
y no tenemos llamado más supremo que vivir para Él. Sea cual sea el trabajo secular que nosotros realicemos en nuestra vida, todo lo debemos hacer como para Dios. Alguien alguna vez dijo que aunque barriéramos, ya sea que barramos nuestra casa o que seamos barrenderos como un trabajo, que todo eso lo hagamos como para Dios. Y bueno, chicos, pues aquí termina el primer video de esta serie acerca de hombres y mujeres de la Biblia, el primer video de la vida de Samuel, que es el que estamos estudiando en este día. Y vamos a orar. Padre Celestial, mil gracias por tu palabra, muchas gracias por la revelación que traes de ella para nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos conduzcas, Señor, a través del camino de la verdad y de la vida que tú nos has dado, para que no nos perdamos, para que podamos llegar, Señor, a llevar buenas cuentas de toda nuestra vida delante de ti. Mil gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, si es primera vez que ves un video como esto, no me puedo ir sin antes darle la oportunidad a alguien que vea este video por primera vez, que nunca le haya entregado la vida a Jesucristo. Y bueno, yo quiero animarlos a aquellos que están viendo este video por primera vez, que el mejor momento para entregar nuestra vida al Señor es ahora mismo. Entre más joven, mejor. Y si el Señor siempre nos ha esperado con sus brazos abiertos, porque Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y por eso yo quiero conducirlos en una oración. Si en tu corazón tú en este momento quieres entregarle la vida a Cristo, por favor repite esta oración conmigo. Dile: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo tu Hijo, yo nazco de nuevo y tengo la oportunidad de ser una nueva persona. Y aquel día en que yo me vaya de esta vida, estoy segura de que iré a vivir contigo. Eso es lo que dice tu evangelio. Que si creyere con mi corazón y confesare con mi boca que tú me salvarías. Señor, yo creo con mi corazón y te confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y de hoy en adelante yo creo que soy tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida y vas a ver cómo Dios es fiel. Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Sea cual sea la situación que pasemos en la vida, Dios siempre está con nosotros. Y solo te pido que busques una congregación donde te prediquen el Evangelio completo, que te enseñen toda la Biblia. Así como en estos videos estamos estudiando a los hombres y mujeres de la Biblia, también hay muchos estudios muy importantes que lo podemos aplicar a nuestra vida y que para que tengamos una vida mejor cada día. Y bueno, también si tienes una Biblia en casa, comienza a leer. Ese va a ser tu alimento espiritual, la palabra de Dios que viene escrita en la Biblia. Y es todo por hoy. Que Dios los bendiga y les recuerdo que les voy a grabar la parte número 2 de este video de la vida de Samuel para que no se pierdan de escucharlo, de verlo, para que puedan aprender todo lo que Dios les quiera decir. Y gracias. Hasta luego.